y doctor Oscar Miranda, quien nos va a hablar de los elementos subjetivos del tipo penal. Gracias, maestro Oscar, y por favor, maestro Víctor, preséntenos a nuestro invitado. Claro que sí, doctor Eduardo Martínez Bastida. Voy a permitirme leer una breve semblanza curricular de nuestro invitado de esta noche. El maestro Oscar Miranda Giman es catedrático de Derecho Penal, Procesal Penal y Delitos en particular en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es abogado postulante en materia penal. Por segundo año consecutivo hizo una estancia en Alemania en el Instituto de Derecho Penal Económico y de la Empresa de Friburgo. Cuenta con un máster en Derecho Probatorio expedido por la Universidad de Barcelona. Cuenta con una especialidad en Justicia Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Pisa, de Italia. Tiene un curso internacional de posgrado de la Universidad de Temple en Filadelfia, Estados Unidos. Entidad ranqueada como la mejor universidad estadounidense en el programa de defensa judicial. También es egresado de la Escuela Alemana de Dogmática Penal y Ciencias Criminales de la Universidad de Gotinga, además de ser miembro del Comité Penal de la WCA. Pues sea bienvenido, maestro Oscar Miranda Giman, esta noche a temas selectos de Derecho Penal. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la presentación. Es un honor para mí estar nuevamente aquí presente con ustedes, dos grandes amigos y sobre todo con el auditorio y foro del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Bien, pues sin más preámbulo, les preparé yo unas diapositivas. Realmente son como para ir dando unas ideas y dar una secuencia lógica a lo que vamos a analizar el día de hoy, que dicho sea de paso es un tema que pareciera muy dogmático, pero el día de hoy le quiero dar un enfoque más práctico que otra cosa, sobre todo para, desde un enfoque operativo, poder entender o poder analizar qué impacto tiene el hecho de que nosotros podamos conocer y dominar particularmente los elementos subjetivos del delito, sobre todo a la luz de algunas resoluciones de nuestro alto tribunal que de forma errónea han interpretado algunos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero sobre todo algunos artículos de la propia parte general de los códigos penales. Entonces, esa es la forma en la que vamos a establecer el material del trabajo. Vamos a dirigirlo primero con una especie como de antecedentes históricos. Voy a ponerlos en contexto, luego entrar a cuál es la previsión normativa que hay y luego pasaremos a estos aspectos prácticos, ¿no? Que tienen que ver con el sistema de audiencias y demás. Entonces, me voy a permitir compartir mi pantalla. Realmente no soy tan fan de las diapositivas, pero a veces, pues para no perder el hilo, ¿no? Porque nos empezamos a meter a un tema, ¿no? Y nos vamos y ya terminamos hablando de todo menos de lo que se nos ha pedido. Entonces, a ver, denme un segundo porque no podía compartir. Listo. Ok, me dicen por favor si ahí pueden observar la presentación. Ok. Bien, como ya lo adelantábamos y como también lo pudieron observar en en la publicidad y en la difusión que se le dio a la charla del día de hoy, vamos a analizar de los elementos subjetivos del tipo. Hay que establecer, ya me había pronunciado de esto, en cuanto a los antecedentes históricos de estas concepciones dogmáticas que tenemos al día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tratamiento que se le da o el estudio que se le da a el tipo penal
y particularmente a lo que denominamos el juicio de tipicidad, pues a lo largo de la historia ha sufrido diversas modificaciones. Y esas modificaciones tienen mucho que ver con las corrientes del pensamiento que estaban vigentes en ese momento. Con esto quiero decir que no es que la dogmática o particularmente la teoría del delito moderna o la que se analiza al día de hoy sea una teoría del delito, una dogmática que vino a sustituir, creo que es la palabra idónea, a las demás teorías y corrientes que se venían abordando. No, lo que vino es hacer a complementar, porque si vamos a establecer que hay bases dogmáticas sólidas, particularmente del propio causalismo, que se van puliendo en el neocausalismo, que se van puliendo posteriormente en el finalismo y que, bueno, ya una estructura más normativa y más detallada nos los proporciona el famoso funcionalismo normativo. Pero miren, no es la intención en la charla del día de hoy ponerme a hablar sobre ismos o ponerme a decir que la verdad absoluta la tiene Roxin o que la verdad absoluta la tiene Jacobs, sino más bien partir de lo que tenemos regulado en los códigos penales. Sin embargo, en estos antecedentes históricos del tratamiento y análisis que se le daba a a las categorías o a los elementos que conformaban el delito, hay que establecer que en un primer momento, con este causalismo, digamos, basado en las corrientes naturalísticas, simplemente la distinción que se hacía es que a nivel de injusto, esto es, a nivel de tipicidad y antijuridicidad, hacíamos un análisis o un estudio solamente con cuestiones objetivas. Esto es que no se hacía alguna cuestión de valoración, no se abordaban algunas cuestiones subjetivas y en donde se abordaban estos aspectos de intenciones que pueda tener el sujeto, de ánimos que pueda tener el sujeto, se analizaban particularmente en el elemento de la culpabilidad. Luego, cuando viene este neocausalismo, ya con el profesor Metzger, por ahí de los años 30, 1930, el profesor Metzger realmente no incorpora cuestiones tan novedosas, pero sí empieza ya a establecer cuestiones de valoración, cuestiones valorativas en las cuestiones que tienen que ver con la conducta, en las cuestiones que tienen que ver con la tipicidad y en las cuestiones que desde luego tienen que ver con la antijuricidad, pero todavía no se terminaba de desentrañar ese análisis subjetivo a nivel de tipicidad o a nivel del tipo penal. Cuando viene el finalismo, que creemos o que acuñamos o le damos el crédito al profesor Belzel sobre el padre del finalismo, lo cierto es que existió un autor previamente que cuando se consolida el profesor Belzel ya se encontraba retirado y me estoy refiriendo al profesor Graf Sudona. El profesor Graf Sudona es el primero que comienza a hablar de los elementos subjetivos que están presentes en el comportamiento criminal y que estos tienen que ser valorados a nivel de tipicidad o a nivel de tipo penal, ya que cuando viene el análisis de la culpabilidad, pues lo que se tiene que hacer es un juicio de reproche, pero no así un tema respecto a el elemento subjetivo, a las intenciones que tenía el sujeto activo. Y fíjense el lenguaje que estoy utilizando, porque cuando digo que a pesar de que el profesor Belzel se le considera como el padre del finalismo, de la teoría de la acción final, reitero, el profesor Graf Sudona fue el primero que tuvo esa inquietud del por qué lo subjetivo que está presente en el comportamiento de la conducta, en la conducta criminal, por qué se debía analizar a nivel de culpabilidad y por qué no a nivel de tipicidad. Y eso cobra una gran relevancia cuando esto lo aterriza ya el profesor Belzel y dice, bueno, es que puede haber dolo y no, por ejemplo, haber una causa de inculpabilidad. Es decir, puede haber dolo, pero puede estar el sujeto amparado o bajo un error de prohibición. ¿Por qué? Porque debemos de entender que, por ejemplo, las causas de justificación, por ejemplo, la legítima defensa, siempre van a ser dolosas. Por lo tanto, este ejercicio de lo subjetivo se tiene que analizar en el tipo, digamos que el principal o la principal influencia del finalismo respecto a
¿Cuál era la intención? ¿Cuál era el objetivo que quería la persona? Porque en todo comportamiento humano o todo comportamiento humano está dirigido por un fin. Eso no quiere decir, hablando particularmente del dolo, que necesariamente tenga que estar presente o que tenga que estar acreditada el tema de la culpabilidad, porque ya lo hemos dicho. Puede existir dolo, pero puede haber alguna causa de inculpabilidad. Es así que al dolo, de forma teórica o de forma doctrinal, ese dolo que está presente en la tipicidad o en el tipo penal, le vamos a denominar un dolo avalorativo. ¿Por qué? Porque evidentemente las cuestiones valorativas y particularmente lo que ahora entendemos con esta concepción normativa de la culpabilidad, esto que conocemos como el juicio de reproche, es decir, ya hay una valoración respecto a la conducta del sujeto. Y hay otros autores que dicen, bueno, es que ese dolo avalorativo es un dolo ciego, es un dolo general, en donde realmente hasta ese momento no se le está reprochando nada al sujeto. Recordemos que en la culpabilidad, o uno de los elementos de la culpabilidad, tenemos lo que denominamos la conciencia de la antijuridicidad, y es, o particular, ese es uno, o particularmente el tema de la exigibilidad de otra conducta. Y es particularmente donde se materializa ese reproche de, oye, sujeto activo, tú podías y debías comportarte de diferente manera, sin embargo, y esta frase me gusta utilizarla con mis chicos de licenciatura, sin embargo, te valió y decidiste comportarte de tal manera. Ahora bien, ¿por qué es importante entender estos antecedentes históricos? Y no les vengo a hablar aquí sobre historia del derecho penal o sobre historia de los elementos subjetivos, pero sí hay que tener bien claro el antecedente o la principal justificación del momento en el que se migra el dolo y la culpa que se analizaban en la culpabilidad a pasar a analizarse en la tipicidad, y esto fue una de las principales aportaciones del finalismo y previo al finalismo con las aportaciones del profesor Graf Sudona. Ahora bien, a ver, déjenme ver porque hay por ahí un micrófono que me está haciendo como interferencia. Los voy a silenciar. Listo, perdón. Ahora bien, ¿cuál es, digamos, en términos generales? Segundo, porque cerré esta cosa. Esta relación que hay entre lo objetivo y lo subjetivo. ¿Por qué existe la necesidad de analizar en el comportamiento o en las conductas lo subjetivo y lo objetivo? Bueno, porque ya con la previsión normativa que tenemos en el Código Penal y que fue una de las principales críticas que se hacía particularmente al causalismo, es decir, en el causalismo bastaba con que se verificara que un resultado en particular había sido cometido derivado de cierto comportamiento, de cierta conducta, para que se le pudiera fincar responsabilidad penal a una persona. Es decir, no nos interesaba tanto si había sido por un descuido, si había sido, hablando de la imprudencia o de la culpa, si había sido por no, por una falta al deber objetivo de cuidado, o bien si el sujeto tenía cierta finalidad o cierta intención de cometer particularmente el delito. Es decir, bastaba con que se diera el resultado para poder fincar responsabilidad. Sin embargo, eso con las aportaciones, como ya lo he adelantado, del finalismo y particularmente del funcionalismo, lo que se buscaba era poder establecer o poder buscar que no solamente se le sancionara por la causación del resultado, sino que se analizara qué es lo que estaba pasando al interior de la mente de ese sujeto en cuanto a lo que, reitero, a los temas de la intencionalidad. De hecho, esa idea ya más moderna y más garantista se ve materializada en el artículo 3, me voy a referir para los efectos de esta charla solo en el Código Penal de la Ciudad de México, y nos dice el Código Penal de la Ciudad de México este principio en el artículo 3 de principio de prohibición de responsabilidad objetiva. Y a mí me gusta agregarle esta palabrita meramente que ven ahí en cursiva, porque si lo leemos así, pareciera que entonces solamente se le debe de sancionar al sujeto por las intenciones o por los fines o por los propósitos que quería al momento de realizar la conducta. Y este principio lo que nos dice es, a ver, no lo puedes sancionar solamente por la simple causación del resultado, sino que para que la conducta sea penalmente relevante, tienes que analizar
si en ese comportamiento, si en esa conducta se actualiza o el dolo o la culpa. Y esto más adelante vamos a ver que también encuentra una previsión normativa en una norma procesal, particularmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando hablamos de la clasificación jurídica. Es así que vemos cómo este fenómeno de relación o de interrelación entre, y cuando me refiero al objetivo y a lo subjetivo, desde luego me estoy refiriendo a, o en un contexto o en un plano respecto del tipo penal o respecto de la tipicidad, en el sentido de que no pueden estar separados. Si bien es cierto, si en un caso en concreto se ha verificado un resultado lesivo en particular, lo que hay que analizar es si en ese resultado lesivo, si en esa conducta, vamos a pensarlo, vamos a aterrizarlo, si esa persona que está tirada en el pavimento, aparentemente ya sin signos vitales, ¿de dónde deviene ese resultado? De un comportamiento que fue doloso, vamos a pensar que tenía esa persona un enemigo y se lo encontró por la calle y decidió atropellarlo. O bien, por el contrario, es una persona que ni siquiera se conocía, una persona que venía a lo mejor distraída, venía a exceso de velocidad y no se percató. Es decir, hay una violación al deber objetivo de cuidado. ¿Cuál es el deber objetivo de cuidado? Pues venir atento cuando vienes conduciendo un vehículo y atropella a esa persona. Entonces, vean que no basta, o a esa persona que va conduciendo el vehículo, no basta con que le digas, bueno, es que acabas de matar a una persona, acabas de atropellar a una persona y la acabas de matar, sino que se tiene que analizar, ok, ¿qué onda con el subjetivo? ¿Querías matarlo? ¿Hay un tema de imprudencia? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? ¿Qué actos estabas exteriorizando para cometer la conducta? Y de ahí analizarlo. Ayer que estaba terminando de preparar esta presentación, me puse como a investigar y a profundizar en la búsqueda de algunos criterios y encontré una sentencia de un tribunal colombiano respecto a si un accidente automovilístico que se daba de una persona en la que eh, iba en estado de ebriedad. Esta persona que iba en estado de ebriedad además tenía antecedentes de tránsito de que pues es una persona que conduce a exceso de velocidad, es una persona que tenía multas de tránsito, es una persona que inclusive en un determinado momento se le había cancelado la licencia para conducir y demás. Y lo que dice esta sentencia es que analizando las particularidades de ese caso, la defensa buscaba una sanción a través de la culpa con representación, que ahorita lo vamos a analizar, y el tribunal lo que decía, no, a ver, es que por la forma en la que se comporta este sujeto, por los antecedentes que tiene de cómo conduce, de cómo maneja y demás, por los antecedentes de alcoholismo y demás que tiene esta persona, lo correcto o lo idóneo es sancionarlo por dolo eventual. Y aquí vemos un tema que podría ser relevante para el análisis de este caso, que sería si basta con los antecedentes criminales o con los antecedentes personales que tenga la persona para poder fincar responsabilidad de una o de otra manera, porque entonces nos estaríamos metiendo tal vez a sancionar cuestiones de reincidencia o cuestiones de no derecho penal de acto, sino más bien derecho penal de autor por el antecedente de que esta persona, vamos a ponerlo en términos generales, es una persona que acostumbra a manejar mal. Y manejar mal, ya lo he reiterado, pues en estado de ebriedad, exceso de velocidad, distraído, etcétera, etcétera. Me parece o no comparto la idea de ese tribunal, sino que más bien se tendría que analizar cada caso en concreto y desprendernos de de esos antecedentes personales del sujeto y analizar si particularmente en ese momento se verificaba alguno de estos elementos subjetivos. Aquí quiero hacer un paréntesis porque hace poco, hace algunos días, a principios de año, fue muy sonado el caso de una persona que atropelló a otra que se dedicaba a vender tamales en el Estado de México. No recuerdo exactamente ahorita el municipio. Y lo curioso de esto es que, digo, conozco los antecedentes del caso por lo que se ha filtrado y por lo que se ha dicho en medios de comunicación. A lo mejor alguno de ustedes ya pudo tener acceso a la carpeta de investigación, pero lo que se me hace curioso es que en un primer momento lo ponen en libertad durante el plazo de retención. Desconozco cuál fue la determinación ministerial por la que se le puso particularmente en libertad. Lo que sí hay certeza es que la carpeta de investigación se inicia
por un homicidio culposo a consecuencia del tránsito de vehículos. La pregunta del millón aquí es la siguiente. ¿Por qué cuando después se empieza a hacer esto un boom y se hace un escándalo porque lo pusieron en libertad y le cumplimentan la orden de aprehensión, se lleva la audiencia inicial y lo vinculan a proceso? ¿Por qué lo vinculan a proceso? O sea, cambia de la imprudencia o de la culpa a un tema de dolo eventual. Es decir, ¿qué datos de prueba, qué actos de investigación, qué elementos tenía a la mano la fiscalía para dar este giro completamente y decir, bueno, de un homicidio, de un accidente, un atropellamiento en donde una persona falleció por la imprudencia de que el conductor venía a exceso de velocidad, además venía tomado, bla, 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 o sea, campo de la imprudencia? ¿Por qué lo llevas a un plano de dolo eventual en el que, y digo, la tendencia actual en la forma en la que trabajan las fiscalías, pues es así, ¿no? En el sentido de establecer que el sujeto activo prácticamente sí quería de cierta manera que se produjera el resultado. Ahorita vamos a ver los elementos del dolo eventual, pero lo que quiero dejar como en el tintero un poquito con este caso es que el aspecto probatorio de los elementos subjetivos del tipo penal es muy complejo. En esta sentencia que les comentaba de un tribunal colombiano, lo que decían es que, a ver, la fiscalía no tiene la obligación de que pueda probar, vamos a decir, el dolo con algún elemento material, sino que este se extrae o se intuye propiamente de todos los registros de la carpeta de investigación. Es decir, no hay una prueba en específico que digas, bueno, con este dato de prueba, con este acto de investigación, voy a probar que la persona actuó de forma dolosa. Con este acto de investigación voy a probar que la persona actuó de forma culposa. Eso sí le doy la razón, porque realmente pues no existe. O sea, no hay forma de decir, esta es la prueba para acreditar el dolo, sino que se intuye o se extrae o se interpreta particularmente de los hechos del caso. Eh, Tengo ahora, ya en juicio oral, un caso que a lo mejor no debería hablar tanto, pero no voy a dar cuestiones específicas, pero parte de lo que se ha centrado el juicio es que la teoría del yo soy asesor jurídico de un tema de un atropellamiento que terminó en el fallecimiento de una persona. Parte de lo que dice la persona es que ese comportamiento fue culposo o ese comportamiento fue imprudente. Esto es, la persona pues no tenía la intención de provocar la muerte de esta otra, de la persona que falleció. Y entonces aquí se actualiza esto que les digo. ¿Cuál es la prueba que tenemos para decir, no, no es culposo y es doloso? Bueno, pues de los registros o de los antecedentes de investigación, casualmente o curiosamente hay un video que en el que se ve que el sujeto activo, pues al subirse a su vehículo, se echa de reversa, como que agarra vuelo para poder atropellar a estas personas. Y eso, vuelvo a lo mismo, eh, ¿cómo se interpretan esos hechos del caso? O sea, qué me hace pensar a mí como jurista para determinar que con base en la observación de ese video, yo pueda estar 100% seguro que ese comportamiento es doloso o que ese comportamiento es culposo? Porque vuelvo a lo mismo, esto es un tema de interpretación de los hechos del caso y del material probatorio que tenemos, pero no es que exista una prueba en particular que sea determinante y que diga, por esto el caso es doloso o por esto el caso es culposo. Reitero, eso se hace de una interpretación, de extraer la información y de poder analizar y decir, bueno, en este caso, por ese comportamiento, fíjense bien, por ese comportamiento de echar el carro para atrás y de agarrar vuelo, se intuye que el comportamiento es doloso. Pero reitero, y perdónme que sea tan repetitivo con esto, pero no es que existe una prueba en particular para establecer que en un caso o en otro la conducta es particularmente dolosa o particularmente culposa. Entonces, nada más como para concluir esta primera parte de esta diapositiva, lo subjetivo y lo objetivo siempre van a ir de la mano. Y eso, ese análisis dogmático que hacemos, no lo podemos separar respecto del material probatorio. Esto es,
qué elementos tengo, y también eso va a depender de la etapa. Por ejemplo, en un tema para la vinculación a proceso, ¿qué medios de convicción tengo? Para el tema de la audiencia intermedia, ¿qué voy a ofrecer? ¿Es idóneo? ¿Es pertinente? ¿Tiene relación con los hechos? Etcétera. Y luego, ya para la etapa de juicio, que obviamente está precedido por el debate que surge en la audiencia intermedia o en la etapa intermedia, esto es, ¿cuál va a ser la dinámica de probar ya a la hora del juicio esta circunstancia? Porque vamos a pensar que en este caso no existiera ese video. Y que hay elementos que nos hagan pensar que sí hubo una falta al deber objetivo de cuidado. Y yo como fiscalía no traigo un elemento en concreto, un elemento certero para poder probar esa circunstancia. Recordemos que para los efectos del estándar probatorio, si se genera cierta duda al respecto, pues tendrá que venir un tema de absolución. En este caso no sería particularmente la absolución, pero si no queda demostrada esa circunstancia, pues sí podríamos hablar de un tema imprudente, ¿no? Más si la defensa logra demostrarlo, logra desvirtuar esas afirmaciones de la fiscalía con elementos contundentes. Y con elementos contundentes me puedo referir a ir englobando testigos, ir englobando peritos, etcétera. Entonces, nada más para dejar en claro esta primera parte, lo objetivo con lo subjetivo requiere un análisis detallado, requiere un análisis integral respecto de estas dos circunstancias. Ahora bien, vamos a entrar ya a esta cuestión. Cuando analizamos los elementos subjetivos o cuando analizamos los elementos subjetivos, hay que tener en cuenta que eso es parte de lo que llamamos juicio de tipicidad. Y la tipicidad la hemos entendido, nos la han enseñado en el sentido que es el exacto encuadramiento de la conducta en el tipo penal. Y esto cobra relevancia porque, de acuerdo a la nomenclatura constitucional y del Código Nacional, ahora nos referimos al hecho que la ley señala como delito. Y ya mucho se ha escrito y mucho se ha dicho de eso, y creo que nos complicamos la vida de más. Cuando hacemos referencia a un hecho, todavía no al hecho que la ley señala como delito, sino al hecho, pues no es otra cosa que aquel acontecimiento del mundo fáctico. Es decir, aquel acontecimiento que tuvo verificativo en un momento, en una hora y lugar determinado. Que, pues, uno de los objetos del proceso penal es poder esclarecer lo que sucedió respecto de ese acontecimiento. Y a la hora del momento de esclarecer, pues ya se podrá establecer si una persona es penalmente responsable, si el hecho se cometió o no se cometió, etcétera, etcétera. Y ahora, este hecho, este acontecimiento del mundo fáctico, ¿en qué momento se vuelve relevante para el derecho penal? Bueno, pues cuando contiene una previsión normativa. Aquí les pongo yo un poco de cuál es el antecedente. En alemán, esta palabrita, Tatbestand, que una traducción literal que hizo en un primer momento el profesor Luis Jiménez de Súa es supuesto de hecho normativo. Esto es, reitero, un acontecimiento, un evento, un hecho que tiene una regulación en la ley. Repito, supuesto de hecho normativo. Y no es otra cosa que esa descripción hecha por el legislador de las acciones o omisiones que se consideran como delito. Entonces, ojo, y aquí quiero ser muy claro en que no es lo mismo el tipo penal que la tipicidad. La tipicidad es un ejercicio que hacemos los juristas, los abogados, este análisis, otros autores dicen un ejercicio de subsunción respecto de los hechos en lo que establece la norma. Y esta es la principal justificación, el famoso hecho que la ley señala como delito, de que la conducta ahora no sea una categoría independiente de la tipicidad. Esto es que, por ejemplo, ahora si nosotros queremos invocar una ausencia de conducta, esta ausencia de conducta lo que va a lograr o la consecuencia va a ser una atipicidad. Esto es una atipicidad por ausencia de conducta. Y esto, lo acabo de referir, tiene relevancia o tiene gran importancia porque la conducta, fíjense bien, la conducta y la tipicidad pasan a ser una categoría. Y ojo, aquí no estoy diciendo, porque también mucho se ha criticado de esto, no estoy tomando partido por un autor, por un redactor del Código Nacional de Procedimientos Penales o por un autor en particular,
sino que simplemente estoy haciendo referencia a la interpretación que se ha hecho de lo que tenemos regulado actualmente en los códigos penales y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y nuestra base particularmente es el hecho que la ley señala como delito. Esto es, yo no puedo analizar cualquier hecho, cualquier acontecimiento, al menos no a la luz de lo que establece la ley en el tipo penal, porque de lo contrario, si no guarda relación o si ese acontecimiento, ese hecho, no tiene una previsión normativa, pues al derecho penal no le interesa, ¿sí? Al derecho penal, ¿cuáles son las conductas que son relevantes para el derecho penal? Pues las que están consagradas particularmente en la ley. ¿Y cuáles son esas conductas que están consagradas en la ley? Pues los tipos penales. De ahí que, repito, la conducta ya no se considera, al menos normativamente o legislativamente, ya no se considera una categoría independiente del delito, sino que ahora se analiza dentro de la tipicidad. Para fines académicos, eh, podríamos decir que el primer elemento del delito es la conducta típica, un elemento, vamos a denominarle compuesto, aunque lo más idóneo, lo más correcto es que este siga siendo tipicidad, a sabiendas que la conducta se analiza dentro como un elemento objetivo, que es a esto segundo que voy a pasar. Los elementos del tipo penal, cuando nosotros hacemos ese juicio de tipicidad, ese ejercicio de subsunción entre los hechos y lo que establece la norma, lo hacemos a través de tres elementos. Esto es, tengo que analizar que en el caso en particular se actualicen los elementos objetivos, que se actualicen los elementos subjetivos, que son materia de la charla del día de hoy, y particularmente en el caso de requerirse que se actualicen los elementos normativos. Ahorita, en este momento, y también por cuestiones de tiempo, no me voy a hacer cargo ni de los objetivos, también denominados descriptivos o aquellos que son perceptibles a través de los sentidos, ni tampoco de los normativos, que no todos los tipos penales contienen elementos normativos, y que aquí sabemos que hay una clasificación, los que son de valoración jurídica, de valoración cultural, sino que reitero, solamente me voy a centrar a los subjetivos. En los subjetivos, compañeros, tenemos, pues esto no es desconocido, tenemos al dolo, tenemos a la culpa, que estos vamos a denominarle subjetivos genéricos. ¿Por qué digo genéricos? Porque tenemos una tercera clasificación que van a ser los subjetivos específicos distintos al dolo y a la culpa. Ese es el nombre que le ha puesto la doctrina a esta tercera clasificación. Sin embargo, a mí como me gusta modificar un poco estos títulos o estos conceptos, a mí me gusta denominarle, en lugar de toda esa letanía, elementos objetivos específicos distintos al dolo y a la culpa, yo creo que lo más idóneo es denominarles elementos subjetivos específicos accesorios al dolo. ¿Por qué? Porque, y aquí no voy a tener tanto, realmente tampoco es la intención meterme a los elementos subjetivos específicos, porque vamos a analizar el dolo y la culpa, pero nada más para que quede claro esta parte. ¿Por qué digo yo accesorios al dolo? Estos subjetivos específicos los vamos a ver señalados en la descripción típica, o sea, en el tipo penal los vamos a encontrar y los vamos a identificar muy fácil porque son estos famosos ánimos, a sabiendas, al que con la finalidad, al que con el propósito, al que aprovechándose de tal circunstancia. ¿Y por qué? Y aquí está la justificación de por qué le digo yo accesorios al dolo, porque cuando nosotros vemos un ánimo, unas sabiendas, un fin, un propósito, ese tipo penal es doloso por sí mismo. Solo que en ese caso en particular hay un elemento subjetivo específico, accesorio al dolo, pero presente en la descripción típica. ¿Por qué? ¿Por qué digo que está explícito? ¿Por qué está presente en la descripción típica? Porque ni el dolo ni la culpa están expresados de forma específica en los tipos penales. Y eso tiene una razón de ser, ya que los tipos penales se dice que tienen una configuración general, abstracta e impersonal y que sería imposible que la parte especial de los códigos penales regulara, por ejemplo, todas y cada una de las formas posibles en que se pueda privar de la vida a una persona. Yo siempre les digo a mis alumnos de licenciatura, imagínense eh, este programa de 1000 maneras de morir y que todas y cada una de las formas en las que se pueda privar de la vida a una persona de forma imprudente o de forma dolosa se plasmaran en el Código Penal, pues yo creo que no acabaríamos. O yo creo que tendríamos tomos y tomos y tomos
respecto a las formas en las que se puede privar de la vida de una persona. Es por eso que el tipo penal es abstracto, es general, es impersonal. Comete homicidio el que priva de la vida a otro, punto. Las circunstancias, la forma, la modalidad en la forma en que se prive de la vida, etcétera, etcétera, pues tendrán que ver con el caso en concreto. Lo relevante aquí es que una persona privó de la vida a otra. Y hay que analizar el elemento subjetivo, porque reitero, no basta con la causación del resultado. Hay dolo o hay culpa en esa circunstancia. No es que es doloso, ok, pero entonces sí, cuando pasamos a el campo de la antijuridicidad, oye, ¿estaba justificada su conducta? Sí, porque actuó, un ejemplo, en legítima defensa. Oye, pero hay dolo. Sí, sí, ya sé que hay dolo, porque todas las causas de justificación son dolosas. El que actúa en cumplimiento de un deber, el que actúa en estado de necesidad justificante, el que actúa en ejercicio de un derecho, etcétera, siempre hay dolo, siempre hay dolo. Y aquí hay un autor, el profesor Miguel Ontiveros Alonso, que es partidario de la teoría de los elementos negativos del tipo, que particularmente es en donde se analizan las causas de justificación. Y ello lo hace en el sentido de establecer que son una especie de contratipos penales. ¿Por qué contratipos penales? Porque así como estamos analizando el tipo penal con elementos objetivos, subjetivos y normativos, también las causas de justificación tienen un aspecto objetivo y tienen un aspecto subjetivo. Y eso nos llevaría a otros temas sobre la legítima defensa putativa, el saber que estoy actuando en legítima defensa o simplemente yo actué pues involuntariamente, pero no particularmente en legítima defensa. En fin, esto nos llevaría a otros aspectos que no tienen razón de ser el día de hoy. Entonces, nada más para concluir esta explicación de los elementos subjetivos específicos distintos al dolo y a la culpa, es muy sencillo de identificarlos porque están en los tipos penales. Y yo les denomino accesorios al dolo porque son dolosos, solo que la forma en la que se materializa el dolo está explícita, redactada en el tipo penal. Ahora bien, a los que sí me voy a centrar y voy a profundizar un poco más es en los subjetivos genéricos, que me estoy refiriendo al dolo y a la culpa, también culpa denominada imprudencia. A mí me gusta mejor denominarle imprudencia, sobre todo porque puede haber una confusión, digo, a lo mejor aquí hay muchos penalistas experimentados en el que no suceda eso, pero sí puede generar cierta confusión en lo que entendemos por culpa y lo que entendemos por culpabilidad. Y entonces para los, ya es algo que tengo yo arraigado con los chicos de licenciatura, a la culpa mejor le denomino imprudencia, aunque en el Código Penal se maneje como culpa. Ok, entonces, el dolo vamos a tener al menos regulado de forma normativa dos tipos de dolo, el dolo directo y el dolo eventual. Por lo que hace a la culpa o imprudencia, vamos a tener una culpa con o sin representación, una culpa consciente, una culpa inconsciente. Ahorita me voy a detener a hablar de esas dos circunstancias. Aquí, como les decía y les adelantaba al inicio de la charla, esto lo vamos a encontrar en el artículo 18 del Código Penal para la Ciudad de México. Fíjense bien, las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente. Y esto lo vemos, ya lo habíamos analizado, mejor dicho, con este artículo 3 sobre el principio de prohibición de responsabilidad penal objetiva. Esta interpretación que hacemos entre el 3 y el 18 nos permite inferir que las conductas, ¿sí? Aunque algunos otros autores, como ya me he referido aquí al doctor Ontiveros, le llaman las acciones, podría sonar un poco contradictorio el decir una acción de omisión o una acción de acción. Por eso lo mejor o lo más correcto en cuanto a un tema de lenguaje es denominarle a la conducta. Y las conductas pueden ser de acción o de omisión, y a su vez la acción puede ser doloso o culposa o bien la omisión puede ser doloso o culposa. Ahora bien, este artículo 18 en los párrafos segundo y tercero nos va a hacer referencia a tanto a los dos tipos de dolo como a los dos tipos de culpa, solo que hay que hacer una abstracción de los dos párrafos para poder entenderlos de forma clara. Miren, esta diapositiva es como está regulado en el Código Penal. En esta otra ya es esta interpretación que nosotros hacemos. Obra con dolo directo el que conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, quiere su realización. Lo interesante de esto, o lo importante de este dolo directo, es que hay que tener en cuenta siempre, siempre en el radar, sus dos elementos que lo configuran. El elemento conocer y el elemento querer.
Por su parte, en el dolo eventual, esto es, obra con dolo eventual, el que, previendo como posible el resultado típico, acepta su realización. Y nuevamente encontramos dos elementos importantes a tener en el radar. El elemento prever y el elemento aceptar. Sin embargo, si nosotros leemos, y aquí regresaré a esta diapositiva, si nosotros leemos así de bote pronto, tanto el párrafo segundo como el párrafo tercero, pareciera que no es claro y es complicado hasta en cierto sentido poder extraer cuándo nos estamos refiriendo a uno, o sea, al dolo directo, y cuándo nos estamos refiriendo al dolo eventual. Es por ello que tenemos que echar mano de la doctrina. Es por ello que tenemos que echar mano, pues obviamente, de los autores para poder establecer qué es lo que se ha dicho respecto de estos elementos. Ya por ahí vi una manita levantada. Termino esta idea y les doy la intervención para que, sí, creo que es más dinámico así, que me vayan preguntando conforme vayan surgiendo las dudas. Ya por ahí vi la mano de Mario. Nada más termino la idea y te doy el uso de la voz, Mario, por favor. Sin embargo, regreso a la segunda diapositiva. No es más que poder identificar exactamente en dónde te empieza a hablar de otra cosa el Código Penal. Fíjense, aquí, obra dolosamente el que conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, o, aquí está la O, aquí te dice, ¿es esto o es esto? Igual abajo, en la obra culposamente, el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible, nuevamente, o previó, esto es, una cosa u otra. Y de ahí es donde vamos a sacar donde vamos a extraer cada uno de los elementos que están presentes en el dolo directo y en el dolo eventual. Ahorita vamos a poner unos ejemplos que muy interesantes del profesor Zaffaroni sobre el dolo directo, el dolo eventual, y por ahí en una diapositiva les preparé o puse de fondo este famoso caso del BMW de Reforma, que fue un debate muy álgido que surgió tanto en primera como en segunda instancia respecto a si era un dolo eventual, era una culpa consciente y demás, pero ahorita lo vamos a analizar. A ver, entonces, creo que aquí culminaría la idea para que poder escucharlos primero en el orden en el que levantaron la mano. Primero Mario y luego René. A tus órdenes, Mario. Hola, hola, Mario. Ok, a ver. Bueno, René, a ver, en lo que Mario logra reconectar su audio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí te escucho, René. Primero, gracias por la oportunidad de permitirme coincidir. Saludos desde Baja California. Qué gusto, a sus órdenes. Antes de formar la pregunta, primero quiero confirmar si fue correcto lo que escuché. Escuché que dijo que la omisión también puede ser dolosa o culposa, ¿es correcto? Sí, ¿Escuché bien? claro. Sí, sí, claro, Ok. por supuesto. ¿Me puede poner un ejemplo para que me quede un poco más claro de una omisión a título de culpa? Ok, pues, a ver, por ejemplo, en el libro de Quintino hay varios ejemplos. Aquella nana, si me permiten utilizar, o cuidadora de un niño en particular, que deja, digamos, una olla con agua caliente y es decir, por ese descuido, el niño que está cuidando termina quemándose. Ahí hay una omisión, o sea, en cuanto al cuidado del niño, respecto a que, bueno, aquí obviamente intervienen otro tipo de aspectos, como por ejemplo el que es garante en ese momento del bien jurídico de el niño, y por lo tanto se da como consecuencia el resultado, no sé, las lesiones o las quemaduras por parte del niño. Hay una omisión en cuanto al cuidado respecto de ese niño o respecto de ese bebé que termina quemándose. Ahora, eh, nada más como para complementar la idea. Creo que cuando hablamos de la omisión, sí hay que tener en cuenta que
es más correcto, digamos, es más atinado, sobre todo los casos que tienen que ver con la famosa comisión por omisión y no así una omisión simple. ¿Por qué? Porque esa omisión respecto a ese no hacer o ese dejar de hacer que tiene que ver con la evitación del resultado, está íntimamente relacionado con la calidad de garante respecto, en este caso en particular, respecto del niño. Y si ese niño, obviamente, trae como consecuencia las lesiones, las quemaduras y demás, necesariamente se va a ver afectado aquí por una cuestión que tiene que ver con un resultado material. Y creo que eso es lo relevante, porque sí, y a lo mejor ahí hizo falta hacer ese ajuste, al menos yo lo vería complicado que tuviera aplicación o que se pudiera actualizar en los delitos de omisión simple. Creo que siempre o en la mayoría de los casos va a estar presente en los famosos delitos de comisión por omisión, en donde hay un resultado formal. Pero cuando analizamos a la comisión por omisión, siempre tiene que haber o se tiene que analizar el tema de la calidad de garante. Ahí tenemos el caso reciente sobre el Colegio Williams, ¿no? En donde se les está imputando a el salvavidas, a la maestra de natación, el homicidio por comisión por omisión, y al final de cuentas es una cuestión culposa o imprudente. No sé si con este panorama logré darme a entender, René. Sí, ya con la segunda aclaración me quedó un poco más claro. Gracias. Pero sí, nada más como para dejarlo en claro, creo que sí solo se actualiza, o al menos ahorita que estoy haciendo este paneo, creo que solo tendría aplicación en delitos de resultado formal. Y eso nos lleva única y exclusivamente a la comisión por omisión. A ver, Mario, no sé si, a ver, ya hace ratito creo que ya habías reanudado tu audio. Sí, 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 ¿me escucha, doctor? Y no sé, es que creo que sí, a menos que estés desde otro dispositivo, porque aquí el que tengo de Mario José Ortega, me parece que está tu micro silenciado, a menos que estés en otro dispositivo. Sí, sí, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ah, ok, doctor. Sí, perdón que lo interrumpa. Sí, no sé, yo quisiera saber, perdón que lo interrumpa, si para usted habría cabida para el dolo indirecto. Citando aquí a la doctora Guadalupe Valdés Osorio, Guadalupe Valdés, sí, creo que Osorio, de catedrática del INACIPE, Sí, nos hablaba de lo que nos comentaba usted, de los elementos subjetivos específicos distintos al dolo. Ella le denomina el dolo plus, porque como usted lo refiere, ya están en el tipo penal, ya están descritos. Ella le denomina el dolo plus. Pero hablaba de un dolo indirecto y nos comentaba que la mejor forma de visualizarlo es en el artículo 9 del Código Penal Federal. Así como usted está desglosando el Código Penal para la Ciudad de México, el artículo 9 del Código Penal Federal nos desglosa básicamente el dolo indirecto, el dolo eventual, la culpa y la culpa con representación, todos en ese artículo 9 del Código Penal Federal. ok. A ver, no seas malito, Mario. Si tienes a la mano la previsión normativa del dolo, o sea, ¿qué tratamiento le da el Código Penal Federal al dolo indirecto en ese 9? Déjame buscar igual sacar mi código para irte siguiendo. ¿Lo tienes tú ahí a la mano? Si nos ayudas con la lectura, estaría genial para irlo atendiendo. Maestro, buenas noches. Lo tengo yo, la licenciada Alejandra, si gusta A le ver, doy lectura. Ale, por favor. Bueno, buenas noches. Mire, dice, obra dolosamente el que conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley Sí, y obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible o previó confiado en que no se produciría en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y y condiciones condiciones personales. personales.
Ok, muchas gracias, Ale. A ver, Mario, nada más para estar claros. Tú me dices, en el 9, particularmente en el primer párrafo, encontramos el dolo indirecto, el dolo directo y el dolo eventual. Sin embargo, al hacer este análisis, se parece mucho la redacción que tiene el 18 del Código Penal de la Ciudad de México con este 9 del Código Penal Federal, porque me parece, o a lo mejor es un tema, una confusión ahí que hay dogmática. Recordemos que la clasificación, digamos, teórica o doctrinal del dolo es dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, y hay por ahí unos autores que analizan ese famoso dolo de consecuencias necesarias, que se analiza en relación con una figura que se llama probabilidad rayana en la certeza. Y hay por ahí un caso de que si ponen una bomba en un avión y si la bomba la detecta el piloto y no explota, se le tiene que sancionar la tentativa, o sea, la bomba la pone una persona porque tiene un enemigo en el avión. Sin embargo, aquí analizaríamos el dolo directo por lo que hace. Fíjate, en ese ejemplo en particular, el dolo directo por lo que hace al comportamiento dirigido al enemigo. Dolo eventual conforme a nuestra regulación normativa, esto es que sí prevé como posible que se puedan morir los demás pasajeros, sin embargo, pues acepta lo que pueda suceder, ¿no? O sea, hay dolo directo por lo que hace el enemigo, dolo eventual por lo que hace a los demás pasajeros, pero esta otra corriente doctrinal dice, no, es que en el dolo de consecuencias necesarias, a diferencia del dolo eventual, lo que se analiza es esto que ya les decía, probabilidad rayana en la certeza, en el sentido de que es muy probable, casi seguro, que el resultado típico se dé. Es tan probable y tan seguro que se dé el resultado típico que la gente acepta lo que pueda suceder. El caso de la bomba. Entonces, aquí lo que se analiza o el debate que surge, particularmente, y esto lo quiero llevar ahorita a lo que decías del dolo indirecto, el debate que surge es, si el capitán del avión, es un caso que pone el profesor Zaffaroni, si el capitán del avión logra detectar la bomba, podemos sancionar al sujeto activo por tentativa de dolo directo por lo que hace al enemigo y tentativa de dolo eventual por lo que hace este, porque si quisiéramos incorporar conforme a lo que establece el artículo 18 respecto a ese dolo de consecuencias necesarias, al menos no está regulado de esa manera. Tendríamos que remitirnos en todo caso al Código Penal argentino. Sin embargo, cuando lo llevamos al tema, y que esa es la parte donde me quiero detener, Mario, sobre todo para que nos ayudes con esta interpretación que estás haciendo del artículo 9, ¿en dónde introducirías el dolo indirecto? Ya tenemos dolo directo, dolo eventual, dolo de consecuencias. ¿En dónde introducirías el dolo indirecto de la redacción normativa que hay del artículo 9 del Código Penal Federal, que es a lo mejor lo que no me está quedando claro? Porque luego es un tema de palabras, ¿no? O sea, si quisiéramos equiparar, el dolo eventual es muy similar al dolo de consecuencias necesarias, muy, muy similar. La única distinción que se hace doctrinalmente o teóricamente es que en uno sí hay certeza o esa probabilidad muy alta de que el resultado se produzca. El profesor Zaffaroni pone otro ejemplo de aventar una bomba en un edificio y que el sujeto activo dice, bueno, es que yo no sabía que podía haber más personas en este edificio. Bueno, pues eso es absurdo. Es un edificio donde hay oficinas y donde eventualmente no solamente hay una persona. A fuerza que previste como posible que se pudieran lesionar a más personas, porque el radio de alcance de explosión de la bomba y demás, pues es letal respecto a las personas que están cerca a la hora de la explosión. Entonces, nada más, Mario, para poder como agarrarte el hilo de tu duda, en esta redacción del artículo 9, ¿en dónde encuadrarías tú o en dónde identificarías tú ese dolo indirecto? No sé si me di a entender con los demás. A ver, voy a dejar de compartir mi pantalla porque si no, no los veo. No sé Sí, si me sí, di ¿me a entender. escucha, doctor? Sí, sí, ahí te escucho, Mario. Espérenme, ahorita le digo. Sería obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, acepta la realización del hecho descrito por la ley. Ahí. O Ok, sea, le quitamos, ajá,
le quitamos quiere y nada más le ponemos obra dolosamente el que conociendo los elementos del tipo penal acepta la realización del hecho descrito por la ley. Ok, o sea, esto es, en el dolo directo es conocer y querer. Y tú me estás diciendo, en el dolo indirecto, conoces, no quieres, pero aceptas. Así Yo es. creo que en el momento en el que prevés como posible el resultado, sí conoces. Porque si te das cuenta, si esto lo llevamos al campo de la culpa consciente o de la culpa con representación, también se prevé como posible el resultado. Y al prever como posible el resultado, hay cierto conocimiento, que ese conocimiento le hemos denominado el elemento cognitivo, ¿no? Conocer. Y aquí también surge otro debate porque dicen, bueno, esa exigencia que se da para cualquier ciudadano, al que conociendo los elementos del hecho típicos de que se trate, en realidad es más laxo de lo que se piensa, porque si fuéramos tan, ¿qué palabra utilizar? Si fuéramos tan exigentes de que una persona dijera, un ejemplo, ¿no? Oye, pero yo ni siquiera conocía los elementos objetivos del hecho típico que me estás imputando. Eso nos llevaría al absurdo de que solamente un grupo de penalistas pudiera ser sancionado o pudiera ser procesado por el tema del dolo. O sea, ese conocimiento realmente es una cuestión criticada, pero además es más laxa de lo que pensamos. En conclusión, con este comentario que hacías, Mario, respecto a ese dolo indirecto, me parece, o sea, la verdad es que sí lo había escuchado en determinado momento, pero me parece que a la postre, en esa previsión, está implícito el conocimiento, porque al prever como posible un resultado lesivo, tanto en la culpa con representación, en la culpa consciente, como ahora en el dolo eventual, creo que hay cierto conocimiento. O sea, al momento en el que prevés algo, sabes que de cierta manera que eso está mal o que puede traer ciertas consecuencias y demás. A lo mejor nada más es ahí un ajuste, pero creo que está, cuando decimos prever, particularmente en el dolo, creo que está implícito el elemento cognitivo, el elemento conocer, porque si no conoces, entonces ni siquiera podrías prever. O sea, si no conoces que eso puede generar consecuencias o que eso es un delito, vamos a denominarlo así de forma genérica, pues entonces ni siquiera podrías prever porque ni siquiera te proyectas como posible que se pudiera dar el resultado, ¿no? Que aquí nada más como para abonar al comentario, en la culpa consciente y en el dolo eventual, y aquí abonando a lo que decías del dolo indirecto, en las dos se prevé como posible resultado, solo que en la culpa consciente se confía porque me siento yo muy capaz, porque pues a lo mejor soy medio supersticioso y ya le recé a todos mis santos y sé que X santo me va a cuidar, confío en que no se va a producir el resultado. A diferencia del dolo eventual, que aquí, digamos, me parece que tiene mucha relación con lo que decías del dolo indirecto, ahí simplemente sí se prevé como posible resultado. Y aquí no confías en que no se producirá, sino que aquí dices, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar. Si pasa, adelante, lo acepto. Esa sería como la distinción total. Pero sí, espero que sí haberte comprendido esa parte del dolo indirecto. La verdad es que es interesante porque si te fijas, no solamente podría estar presente en el artículo 9 del Código Penal Federal, lo mismo podríamos hacer con el 18 del Código Penal para la Ciudad de México. Ahora, vamos a cuestiones prácticas. Yo no he visto, al menos de los casos en los que me ha tocado participar, que algún fiscal haya formulado imputación y en la calificación o clasificación jurídica preliminar haya hecho valer el dolo indirecto. O no sé si alguno de ustedes lo haya, o sea, es interesante, ¿no? Me parece que puede ser hasta novedoso, pero al menos yo no lo he escuchado. Ok, a ver, Vicente, y por ahí había otras manitas, pero ya las bajaron. Vicente, Buenas noches, maestro. buenas noches. Eh, Muy interesante el tema y cuando escuché que iba a hablar de los elementos subjetivos, pues dije, es un tema pesadito, ¿no? No cualquiera se avienta y lo felicito porque es complejo y se ve que tiene preparación, tiene doctrina. Es complejo. El punto es cuando al inicio
la plática dijo, vamos a hacerlo práctico, no lo vamos a hacer tema dogmático. Pero considero que también abarcó esa parte que era necesaria, ¿eh? Básicamente. El punto es y la pregunta es, todos hablamos del dolo, hablamos a nivel, en la experiencia que me ha tocado en la práctica en diferentes estados, todos hablamos del dolo y dice, el dolo es elemento subjetivo y hablan de muchas teorías. Pero el punto es aquí aterrizarlo a un caso práctico. Un ejemplo, un homicidio. Un Sí. homicidio, mi pregunta es, ¿cómo se acredita el dolo por el agente del Ministerio Público? Es decir, a ver, ¿qué elementos objetivos necesitamos para acreditar el dolo? ¿Y qué tan suficiente sería decir que el sujeto activo traía un arma, que el arma era funcional, que traía unos cartuchos, esos cartuchos funcionaban perfectamente, tenía ese conocimiento y tuvo la intención, como dice este maestro Enrique Díaz Aranda, que habla del conocimiento, elemento cognitivo y la intención de hacerlo? Bueno, entonces, en ese sentido, ¿qué necesitamos? ¿Qué elementos a los terrenos de la práctica, pues? Porque es lo que necesitamos nosotros los que estamos en este curso. Al decir, mira, el fiscal necesita este dato de prueba, perdón, esta prueba. Tiene que hacer un video donde, o testigos donde dijo que lo iba a matar, que lo iba a privar de la vida, que él sabía que esa arma era funcional, que estaba en perfectas condiciones, que estaba apuntando al sujeto, a la cabeza, al pecho. Esos elementos objetivos son las que se refiere que acreditan el dolo, pero recordemos que el dolo solamente un adivino puede saber si te actuó dolosamente. La otra forma es hablar del dolo normativo, esos elementos objetivos que requiere para acreditarlo. ¿Qué me dice de eso? Ok, a ver, extraigo tres cosas interesantes de tus comentarios y de la pregunta que nos acabas de hacer, René, ¿verdad? Sí, ¿verdad, René? Bueno, extraigo tres cosas. Vicente, perdón. Extraigo tres cosas importantes. A ver, nos dices, ok, ¿cómo establecemos o cómo analizamos el dolo? Mira, ahora tengo un caso que justo antier, me notificaban que habíamos salvado el tema de procedencia para el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre un caso de feminicidio que sucedió en el Estado de México, que, o sea, te voy a poner el caso en concreto porque de ahí me voy a agarrar para poder explicar esta parte, en el que los hechos del caso son que en una discusión entre una pareja, la chica le va a los golpes a su pareja, al chavo. El chavo le contesta, ¿no? Digo, sin prejuzgar sobre si está bien el comportamiento de uno o de otro, simplemente le contesta el golpe, pero es de estos malos golpes en los que termina la chica cayéndose, se golpea en la cabeza y se muere. Las preguntas o la pregunta que surge es, en ese comportamiento, en esa actividad, de ese golpe, porque muchos a lo mejor dirán, no, pues es que fue en legítima defensa porque ella le pegó primero. Olvídense de eso. En esa actividad de también golpearla, de regresárselo o de desquitarse, como ustedes quieran, ¿hay dolo? O sea, estos elementos, volvemos a lo mismo, estos elementos de conocer, o sea, yo conozco que si le pego a una persona, esa persona puede sufrir una alteración en su salud o llevando a los extremos. Yo sé que si le pego a una persona y que estos golpes domingueros, estos malos golpes pueden traer como consecuencia que esa persona se caiga y se muera, pues sí, eso lo sabemos todos. ¿Quiero la realización de eso? Sí, tan quiero que lo exteriorizo. La pregunta es, ¿hay dolo de matar? O sea, el sujeto activo previó como posible ese resultado de te regreso el madrazo, perdónenme el inglés, te regreso el golpe.
Y entonces veo como posible el resultado de que ese golpe te pueda matar porque te caíste y te golpeaste en la cabeza y demás. Porque esos hechos, llévenlos al proceso penal, en donde hay dos versiones, ¿no? Dicen, bueno, pues es que la golpeaste y la mataste, ¿no? O sea, tan la querías matar, fíjense, por eso les digo que ahora las imputaciones son tan tendenciosas. Decías, bueno, tan la querías matar que la golpeaste. Y él dice, o sea, sí la quería golpear, tan la quería golpear que le pegué, pero de ahí a que la quisiera matar, pues eso es otra cosa. Ahora, voy al punto, voy al grano de su duda. Creo que la metodología, y eso lo hemos hecho valer desde, nosotros ya intervenimos en el amparo directo. La metodología que hemos estado estableciendo, como con el ánimo de poder generar un criterio, un precedente importante sobre la forma en la que se debe, primero, de probar el dolo, para los efectos de una resolución, tiene que ser a través de una metodología, ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita el nombre. Deductiva. Esto es, de elementos, o sea, digamos, de lo general a lo particular. Esto es, de elementos que vamos extrayendo del caso, porque no hay una prueba directa. Es decir, del comportamiento a lo mejor previo, concomitante y posterior al hecho del sujeto activo, de lo que pudiera a lo mejor aportar algún testigo, de lo que, usted me puso un caso de homicidio, de lo que pudiera, por ejemplo, aportar el protocolo de necropsia. Desde luego que no es lo mismo privar de la vida a una persona con un golpe que dándole 30 balazos, ¿me explico? Y que por eso podamos decir, bueno, sí preví como posible que se pudiera morir con 30 balazos, pero, o sea, creo que también tiene que ver con aspectos lógicos, pero sí creo yo, y esto, reitero, lo hicimos valer en su momento en el amparo directo, que tenía un aspecto que ver con la valoración, porque sí es una metodología deductiva. Esto es, de cuestiones o de aspectos generales, vamos a cuestiones o aspectos particulares para establecer, ok, de todos estos elementos, podemos, fíjate, no demostrar plenamente y demás, pero sí se puede intuir que a la postre el sujeto actuó con dolo. Ahora, ¿cuál ha sido como una de las salidas? Y creo que ya nos pasamos, ¿verdad, Víctor? Perdóname, no me tardo mucho en esta respuesta, porque todavía falta un tema y no quiero robarles mucho tiempo. Ok. Esto tiene un impacto con el aspecto, si ustedes quieren, hasta de la prueba indiciaria. Porque, y de hecho eso es lo que nos abrió la puerta a la Corte, ¿eh? Porque es una interpretación del artículo 20 sobre el sistema de valoración probatoria y demás. El colegiado nos dice, yo no hice ninguna interpretación, o sea, yo promuevo recurso de revisión, el colegiado dice, a ver, yo no hice ninguna interpretación de algún precepto constitucional, ¿no? ¿Qué crees? Lo hiciste en 2 renglones. Y esos 2 renglones me abrió la puerta para la Corte. Ya les estaré compartiendo ahí la resolución. Espero dejar sentado un precedente sobre la forma en la que se prueba el dolo, no solo la forma en la que se prueba, sino la forma en la que se debe de justificar por parte de los tribunales. Y aquí mi amigo Martínez Bastida, que sabe más del razonamiento probatorio, justificación de la decisión y demás, el impacto que esto pudiera tener, porque no hay nada. Entonces, ya más para cerrar el comentario rapidísimo, creo que también esto lo vamos extrayendo, lo vamos intuyendo del propio acervo probatorio, pero yo considero que sí es, o sea, si usted me dijera, ¿cuál es la prueba idónea para probar el dolo? Pues creo que no la hay. Ahora, ¿qué han hecho algunas fiscalías? Ahora igual de forma tendenciosa, incorporando en las declaraciones de las víctimas o de los testigos el famoso animus necandi, ¿no? Este elemento que dice, y entonces yo escuché que le dijo, ya te cargó la chingada, ahora sí te vas a morir por culero. Y dices, no, pues ya se la cantó, ¿no? O sea, estaba claro que lo quería matar. Y entonces, pues empezamos a buscar salidas para probar estos aspectos que muy pocas veces se abordan. Y creo que cuando Víctor, el maestro Víctor me dice, bueno, pues qué tema, dije, bueno, pues algo que, porque ya a lo mejor ya nos cansamos de hablar de audiencia inicial, de control de detención y demás, sino que a lo mejor abordar otros aspectos. A ver, rapidísimo, porque no quisiera aprovecharme del tiempo del colegio y además del tiempo de ustedes, porque es una charla que estaba programada para que fuera por 1 hora. Voy a abordar este tema rapidísimo.
si me permite, puedo compartir. Adelante, maestro, sí, pero nosotros no queremos abusar de usted. No, mira, rapidísimo, nada más si me permite compartir pantalla nuevamente. A ver, miren, rapidísimo les voy a abordar. Es más, lo puedo abordar así, pero quiero graficarlo rápidamente. Nada más que no Adelante, puedo. maestro. ah, no me permite. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Si me podría habilitar la función o hacerme coanfitrión. No, todavía no puedo. Bueno, no se preocupen. A ver, lo abordo así, ya sin las diapositivas, también para no robarles mucho tiempo. A ver, ¿qué implicaciones tiene esto? Y viene relacionado con lo que Vicente nos decía ahorita al final, ¿no? ¿Cómo aterrizamos esto a la parte práctica? A ver, ¿en dónde vamos a encontrar que tengamos que invocar los elementos subjetivos? Bueno, desde que se pide la orden de aprehensión, artículo 141 nos pide una clasificación jurídica. Tenemos 4 elementos: tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención, y aquí están, en la naturaleza de la conducta. ¿Es una acción? ¿Es una omisión? ¿Esta acción o esa omisión es doloso o culposo? Luego vendrá en la formulación de imputación, 310, 311 del Código Nacional. Clasificación jurídica. Ahí nos vuelve a pedir naturaleza de la conducta. Acción, omisión, dolosa o culposa. Pero esto tiene o cobra gran relevancia ya para los efectos de un debate para el dictado del auto de vinculación a proceso. Hace rato que les decía de una resolución lamentable de la primera corte, de la primera sala de la Suprema Corte, de la ponencia del ministro Saldívar, que además ya tiene algunos años, y por eso quiero pensar que se les pueda eximir de responsabilidad. Es la jurisprudencia con número de registro 2014-800. A lo mejor mi querido amigo Eduardo o Víctor o alguno de ustedes aquí hemos sufrido con cuando nos dictan un auto de vinculación a proceso a alguno de nuestros clientes y cuando nos invocan esta tesis de jurisprudencia, porque el mensaje que manda esta jurisprudencia es: a ver, juez de control, no te compliques la vida analizando o haciendo el juicio de tipicidad completo, elementos objetivos, subjetivos y normativos. Basta con que de los hechos que someten a tu consideración guarden cierta relación o correspondencia con el tipo penal que te está invocando el Ministerio Público, obviamente también con el estándar probatorio, que sean probables, indicios razonables que permitan suponer, bla, 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 y con eso te da para que puedas vincular a proceso. Reitero, el mensaje es: olvídate de lo subjetivo, olvídate de lo normativo. Si los hechos guardan relación de forma genérica, aislada, o al menos se parecen poquito con lo que dice el tipo penal, ya con eso tienes para vincular y para continuar con la investigación. ¿Por qué digo que es una interpretación errónea y lamentable de la Corte? Porque se olvida que el mismo 316 fracción 4 nos dice que el juez de control tiene que verificar que no se actualice una causa excluyente del delito. Y lo mismo dice el 29 penúltimo párrafo del Código Penal para la Ciudad de México, que lo mismo dice el 17 del Código Penal para el Estado de México, y a lo mejor ustedes en alguna otra entidad federativa tendrán alguna cuestión de esto. Esto es, las causas excluyentes del delito se hacen valer de oficio o a petición de parte en cualquier etapa del procedimiento. Entonces, ¿qué consecuencias tiene aplicar esta tesis de jurisprudencia por parte de los jueces o que algún ministerio público nos la invoque? Que si en ese caso en particular, a lo mejor yo traigo elementos para destruir el dolo, partiendo de la premisa que ese delito solo admite realización dolosa y no hay elementos, o sea, a nivel de dato de prueba, de antecedente de investigación, como le quieran llamar, que me haga pensar, al menos en forma probable, que en ese caso en particular hay dolo, me parece que sí se podría hacer valer una causa excluyente del delito, particularmente una causa de atipicidad, porque falta alguno de los elementos. ¿Cuál es alguno de los elementos? Pues un elemento subjetivo que particularmente, o en este caso, es el dolo. Entonces, reitero, el mensaje que mandan con esta jurisprudencia es: bueno, si tú quieres probar algo de dolo,
o que tú quieres demostrar algo de dolo, tu defensa, pues gracias por participar, pero eso velo y hazlo valer en la etapa de juicio. Entonces, creo que no se está entendiendo esta relación que hay entre lo sustantivo, lo procesal, o lo sustantivo que está inmerso en lo procesal, y si de por sí se critica, y ya lo hemos platicado, ese estándar chiquito, pequeñito y demás, pues agrégale todavía, o que los jueces lo entienden así, pues eso agrégale todavía que le bajes el nivel de exigencia en cuanto a la cuestión sustantiva relacionada con los hechos, y eso te da la justificación para vincular al proceso. Y digo, a lo mejor dirán, bueno, pues parece lógica esa justificación, sí, pero ¿qué pasa cuando el tipo penal amerita prisión preventiva oficiosa? A ver, explícale a tu cliente, pues sabes que pues sí, vamos a hacer valer esa circunstancia, pero pues en juicio, y eso implica que te vas a tener que aventar pues 1.5 años, 2 años de proceso. Creo que es ahí donde está la problemática. Pero bueno, es lo único, lo último con lo que quería cerrar. Perdón por haberme extendido más del tiempo necesario, pero bueno, creo que la tarea o el mensaje, la chamba que tenemos es poder ubicar en nuestro código penal, el que más utilicemos, el de nuestra entidad federativa, cuál es la regulación normativa que encontremos, y sobre todo qué implicaciones tienen eso ya en el aspecto procesal. Y siempre que llegue un caso a nuestro despacho, a nuestra oficina, siempre analizar. Yo siempre tengo la clasificación jurídica preliminar, porque eso me va a permitir tener un mejor entendimiento del caso y sobre todo debatir de mejor manera, pues por ejemplo en la imputación y demás, las aclaraciones o precisiones, y que eso obviamente me pueda servir para algunos argumentos de vinculación o en juicio, ¿no? También esto no está aislado. Entonces, bueno, pues yo les agradezco. La verdad es que se me fue el tiempo volando. Es que esto da para un taller o da para muchas otras cuestiones, pero bueno, pues estoy a sus órdenes, doctor Martínez Bastida, maestro Víctor, gracias por la invitación. Yo Muchas quedo gracias. de ustedes. Excelente charla. Pues muchas gracias, querido Oscar, por tu amable disertación. A todas y a todos ustedes les agradecemos el favor de su compañía, y por supuesto nos estamos viendo próximamente en otro episodio de temas selectos de Derecho Penal. Muchas gracias a todas y a todos. Buenas noches, Gracias, buenas amigos. noches a ustedes. Hasta Gracias, luego. buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, gracias.